jornadas de arquitectura en piedra seca, construcciones romanas en el ámbito rural. Y como en ediciones anteriores, están organizadas por el Laboratorio de Medio Ambiente de Casa Petrer, seriamente comprometido en el fomento de la recuperación, conservación y puesta en valor de la arquitectura rural en piedra seca, que define nuestro paisaje territorial en el que podemos ver la huella dejada por las comunidades asentadas desde la antigüedad en todo nuestro entorno comarcal. Para dar apertura a estas terceras jornadas, tenemos en la mesa a don Fernando Portillo, concejal de Cultura y de Patrimonio y Memoria Histórica y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Petrer, y a dona Dolores Pastor, vicepresidenta del Consejo Rector de Casa Petrer. Petrer por este esfuerzo que hace por poner en valor la piedra en seco, esta parte de nuestro patrimonio. Agradecerles, como digo, el esfuerzo que hacen, a ella, a Concha, también como un caso concreto y personalizando, porque sé que juega un papel fundamental, ¿no?, en la organización de estas jornadas. Y desde el Ayuntamiento agradecer también que os hayáis acordado, ahora que estamos de enhorabuena con todos estos restos arqueológicos de la villa romana de Villa Petraria que están apareciendo, pues que este año las jornadas se centren un poco en ese aspecto de la construcción romana de esta técnica. Espero que disfrutéis de las jornadas y de las visitas que haremos también mañana guiadas a la excavación y que bueno, sea lo más fructífero posible para todos. Y desde el Ayuntamiento saben que siempre contarán con nuestra colaboración en este tipo de actividades. Gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a nuestra casa. Desde la obra social de Casa Petrer, como muy bien ha dicho Concha, impulsada por el Laboratorio de Medio Ambiente, estamos muy interesados en el estudio de la arquitectura de piedra seca. Se trata de un proyecto que ya iniciamos en el año 2019, que la pandemia nos hizo paralizar, pero que en el año 2021 se retuvo en ese caso ya tratando sobre el estudio de lo que es la construcción en sí de la piedra seca, y que este año efectivamente lo vamos a dirigir a lo que es las construcciones romanas en nuestro término, sobre todo impulsado por el descubrimiento tan importante realizado las excavaciones arqueológicas en el centro de la población de Petrer. El objetivo de este proyecto está en dar a conocer, en divulgar, en intentar recuperar toda la arquitectura rural que tenemos en nuestro término. Principalmente tenemos los ribazos, los márgenes, pero también hay refugios agrícolas, ganaderos o de canteros. El año pasado, la última vez, pudimos visitar y comprobar in situ las maravillosas construcciones de canteros que están no ya en nuestro término municipal, pero sí en Novelda, muy próximos. Entonces, esa es la principal misión de nuestro proyecto, el recuperar toda esta arquitectura en piedra seca que tenemos tan importante en nuestro término municipal. La piedra seca es una técnica de construcción que ha sido declarada como patrimonio de bien relevancia local inmaterial por la Generalitat Valenciana, y también por la UNESCO fue declarada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Las anteriores ediciones de este proyecto tuvieron un gran éxito y esperamos que este también lo tenga. Como muy bien ha dicho Fernando, y a quien desde la obra social, agradecemos la colaboración de este año en cuanto a la posibilidad de visitar estas excavaciones arqueológicas que vamos a visitar mañana. Agradecerle porque nos ha servido para, además, darle a nuestra jornada mucha más vitalidad, mucha más profundidad. Esperemos que todos quedemos muy satisfechos como en las anteriores ocasiones y que sea todo un éxito. Muchas gracias. Creo que es acertado que se traiga a colación que también el mundo romano y todas las maneras de construcción, que a fin de cuentas es un elemento muy interesante. Y para ello
pues hoy contamos con una persona que ya está, vamos, ya lleva sus años trabajando en esto y que encima es una persona especializada en el mundo de la minería. Muy interesante, porque para hablar de la piedra seca, pero también era interesante ver desde el mundo romano ese material, ¿no? que nos da y que nos ofrece, ¿no? Entonces, se ha contactado, en este caso, con Juan Antonio Antoninos Marín, y bueno, nos va a contar un poco su experiencia y su saber vinculado a una cosa muy específica que creo que es muy interesante, ¿no? Y ver su visión. Os comento un poco a grandes rasgos. Bueno, tengo que deciros que tiene mejor memoria que yo. En el 97, en el Congreso de Arqueología Nacional, yo presentaba una comunicación sobre Casa Ferrer, en este caso una villa romana, fíjate lo que es la vida, que ahora estoy trabajando aquí en Petrel también en una villa romana, y él, por medio de una compañera, pues ya se acordaba perfectamente de mí. Yo tengo la memoria un poco más atascada, pero lo agradezco. Entonces, está bien que sigamos trabajando en esto, que después de tantos años dedicados a la arqueología, cada uno por sus circunstancias, pues él siga también trabajando en este caso en el mundo de la arqueología romana y especializado en este caso en la minería. Os cuento así a grandes rasgos, tampoco es doctor en Filosofía y Letras, especialidad en Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Valencia en 2019, diplomado de Profesorado en Educación General Básica, Ciencias Humanas en 1924 y licenciado en Geografía e Historia en 1928. Fue becario de investigación en la Fundación Sénica y se ha dedicado a varios proyectos de I+D vinculados a la arqueología, arqueometalurgia, aplicados al estudio y catalogación del patrimonio arqueológico de la región de Murcia. El tema de la minería, pero sobre todo el tema de las canteras, ¿no? Por medio del catedrático de arqueología de la arqueología, Alejandro Mayo, y el catedrático de geología, Rafael Arana. Ellos empezaron en los años 80, de hecho la primera publicación sobre canteras, el primer libro sobre canteras en Hispania es de Castellanova, que lo hicieron siendo profesores, y a partir de ahí la Universidad de Murcia cogió una línea de investigación que se centró pues, en todo el tema de la explotación de la piedra, ¿no? Y también el tema de las minas, y lógicamente como profesores o como alumnos de ellos, pues antes de terminar la carrera me dijeron, oye, tú que vives cerca de la Unión, cerca de las minas, a centrarte en investigación en el tema de la minería y las canteras. Y bueno, y eso, llevamos más de 20 años pues, trabajando prácticamente. Bien, quiero agradecer lógicamente la invitación que me habéis hecho tanto a Concha como a Coscu y como a Fernando, ¿no? El haberme invitado, ¿no? A participar en estas jornadas que son muy interesantes y sobre todo también porque es un tema un poco árido y no es muy normal por eso de que tengamos el placer, ¿no? de explicar un poco el trabajo que estamos haciendo en el tema de las canteras, ¿no? Y bueno, y dentro de esta pequeña introducción acaba de decir que, bueno, voy a hablar para introducir un poco los dos últimos proyectos de investigación que hemos desarrollado sobre el tema de las canteras. Los dos últimos, uno fueron entre los años 2010 y 2014, que se llamó Recursos, Explotación y Empleo de Materiales Pétreos durante la época romana en la región de Murcia. Fue dirigido por el ya fallecido catedrático de Geología, Rafael Arana Castillo, financiado por la Fundación Sénica, y dentro de este proyecto de investigación tuvimos la oportunidad de registrar por primera vez en la zona de Murcia 46 zonas extractivas y dentro de esas zonas extractivas 11 tipos de variedades de roca. Aparecen todos tipos de roca en estas canteras que se inventariaron, en las que entran tanto las rocas metamórficas como las sedimentarias como las eruptivas, ¿no? Aquí tenéis un plano, ¿no? Donde se ve pues, todos estos primeros 43 zonas extractivas que localizamos en todo lo que es la zona de la región de Murcia. Andesitas, basaltos, biográficas como emerados, mármoles, calizas críticas, arenitas, areniscas, caliches, travertinos y un largo etcétera, ¿no? Bien, dentro de esto utilizamos una ficha para hacer esta catalogación, ¿no? Para recoger unos datos esenciales, ¿no? Dentro de los trabajos de prospección de las canteras, ¿no? Y como veis, pues, bueno, algo muy simple, ¿no? La denominación de la cantera, la identificación, los datos generales, lógicamente, para ejecutar, municipio, coordenada UTM, el tipo de roca, el tiempo geológico, aspección cultural, estado de conservación y el grado de protección. El grado de protección es muy importante porque el patrimonio
geológico y el patrimonio arqueológico muy importante en este sentido, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años, ¿no? Entonces se le dio incluso un grado de protección a esas canteras, que incluso luego la Consejería de Cultura lo tuvo en cuenta para hacer la catalogación de todas estas canteras. Bien, luego el tema de la descripción de la cantera, pues, hablando de las dimensiones, viendo la superficie, los sistemas de explotación, herramientas, útiles, métodos de parte, todo esto que lo veremos a continuación, los poderes de aproximamiento, el volumen aproximado de producción de esa cantera, incluso la infraestructura, la organización de la cantera, ¿no? Cómo está organizado todo lo que es el trabajo de la tierra en una cantera, ¿no? Lógicamente, los siguientes puntos, la cronología, criterios de datación, funcionalidad y uso de la roca, aspectos geológicos, todas las determinaciones analíticas, así como otros valores patrimoniales, porque en una cantera, cuando se estudia, tiene alrededor todo un paisaje, ¿no? Que hay que tener siempre, hay que tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo luego para la hora de ponerlo en valor. Y luego la parte bibliográfica, lógicamente, la documentación gráfica. Eso en cuanto respecto a lo que es la ficha de la cantera, y luego también se hizo una ficha, lógicamente, del registro de los materiales arqueológicos, donde se hicieron toda una serie de determinaciones analíticas, láminas delgadas, análisis geoquímico, difracción de rayos X, fluorescencia, en fin, toda una serie de analíticas que nos sirve un poco para entender por qué los romanos utilizaron estas piedras, ¿no? Bien, el segundo proyecto de investigación, el más reciente, ha sido dirigido por la doctora Begoña Soler Huerta, de la Universidad de Murcia, y lógicamente una de las cosas que vimos con el primer proyecto es que las canteras, aparte de ser romanas, otras son, o sea, una misma cantera puede ser romana, prerromana, y luego puede estar excavada, o puede estar, se han estado extrayendo material hasta el siglo XX prácticamente. Eso nos hizo también reflexionar bastante, porque nos dimos cuenta que veamos fases diferentes de explotación en una cantera, y nos llevaba también a ver que no nos podemos quedar solamente en un estudio concreto de una época, sino que nos daba pie también a ver toda esa evolución histórica, que es bastante interesante. Bien, por lo tanto, la profesora Soler Huerta preparó el proyecto de las canteras de la Región de Murcia, y de las 40 y tantas que habíamos inventariado en los años anteriores, pues pasamos a 72 zonas extractivas, incluso con más variedades de roca. Aquí en el plano veis los cuadraditos negros, que son todas las canteras que se incluyeron dentro de este segundo proyecto de investigación, que terminó recientemente, y aunque aún seguimos investigando y publicando algunas cosas. Este segundo proyecto de canteras históricas, lógicamente, se ha centrado también en todo lo que es la explotación de la vega de época moderna y contemporánea, y eso también nos ha llevado a que el catálogo de rocas ornamentales inventariadas haya crecido con respecto a la época romana, porque lógicamente se utilizaron muchísimos tipos de congresos internacionales, nacionales, sobre el mundo de la piedra, ¿no? De la geología, y sobre el mundo de la arqueología de la construcción o de las canterías, ¿no? Y simplemente una imagen de que, bueno, de lo que vamos a hablar esta tarde aquí, se puede descargarlo por internet, porque todas estas cosas están muchas de ellas en línea. Bien, en cuanto, para que veamos un poco todo el proceso, todo el tiempo cronológico que nos lleva, pues bueno, vemos que las explotaciones arrancan, lógicamente, en época romana, pero también en época prerromana, y vinculada a la ciudad de Cartago, tuvimos la oportunidad de hacer una excavación en las canteras de Lenica, que está a 4 kilómetros de la ciudad de Cartagena. Bien, en esta se declararon las canteras de Lenica, las primeras canteras declaradas bien de interés cultural en España, fueron las primeras, estas de Cartagena, las segundas fueron las del Medor en Tarragona, si no recuerdo mal. Pues bien, con todo el motivo de lo que es la declaración del BI, la puesta en valor de las canteras, tuvimos la oportunidad de hacer un sondeo arqueológico. Durante un par de años hicimos un sondeo arqueológico dentro de las canteras, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis una imagen de los yacimientos arqueológicos, estoy hablando de materiales cerámicos, útiles de cantería, que vimos a nivel superficial, que son los puntos 1, 2 y 3, y las líneas blancas representan lo que son los frentes B de las canteras y cerca del crecimiento, que lo catalogamos como canteras 1. Ahí hicimos un sondeo en el año 2001 y 2002, hicimos ahí un sondeo arqueológico. Bien, lo importante de ese sondeo es que apareció primero que ya no nos remitían en la época romana, sino que ya estaban en la época prerromana, en este caso en época púnica. Nos aparecieron una serie de materiales
datado a finales del siglo III a.C. Y bueno, lo que sacamos fue un primer nivel de escombrera que estaba amortizando un tramo de calzado, un camino inclinado para todo lo que es el proceso de entrada y salida de los materiales extraídos. Y bajo ese nivel de ese camino que veis aquí, apareció debajo otra escombrera, y bajo esa escombrera volvió a salir otro camino en rampa, otro camino inclinado, que es este segundo que veis aquí de este lado. O sea, es decir, no encontramos ningún tipo de lo que es estructura o de habitación, pero lo bueno de excavar estas escombreras es que nos aparecieron gran cantidad de materiales arqueológicos vinculados con lo que es la protección, como veréis aquí.